Hay algo en el verano que nos hace buscar historias intensas, reales y llenas de misterio. Si tú también lo sientes, estás de suerte. Desde el 11 de julio tienes una temporada exclusiva de criminología en serie en Podimo, con nuevos casos que solo encontrarás allí y que, créeme, te van a enganchar desde el primer minuto. Aberdeen, una pequeña ciudad de Nueva Gales del Sur, a 3 horas de Sídney. Un lugar de rutina industrial donde el rugido metálico de los mataderos se mezcla con el polvo de las minas. Allí todo parece tener un orden. Hasta que un día, ese orden se rompe. En una casa cualquiera, una mujer duerme profundamente. Fuera, la policía busca respuestas. Dentro, el infierno acaba de desplegarse. Un cuerpo irreconocible, una escena imposible de olvidar y un crimen que quedaría grabado en la historia criminal australiana como uno de los más atroces jamás cometidos. Este no es solo un caso de violencia, es una advertencia de lo que puede pasar cuando alguien con un pasado marcado por la brutalidad y una obsesión peligrosa con la sangre y el control cruza la línea. Este es el caso de Catherine Knight, la carnicera de Aberdeen. Bienvenidos a Criminología en Serie. Mi nombre es Alejandra Lavín. Como habéis escuchado al principio, este verano estaré en exclusiva en Podimo. Volveré en abierto cuando termine esta temporada de 10 episodios, pero os recomiendo que no os la perdáis bajo ningún concepto. Los casos van a ser mucho más especiales, extraños, únicos, desconocidos y espectaculares. Como el caso que nos ocupa hoy, que no solo conmocionó a Australia por su brutalidad, sino que dio lugar a un antes y un después en su sistema judicial. Catherine Knight se convirtió en la primera mujer del país en recibir una condena a cadena perpetua, con la recomendación expresa de nunca ser liberada. Una designación reservada para los crímenes más atroces. Un veredicto que no solo castiga, sino que también define. Lo que ocurrió dentro de aquella casa no puede entenderse como un crimen más. Este episodio no es una simple reconstrucción, es un intento por responder a una pregunta. ¿Qué tuvo que converger para dar lugar a una figura como Catherine Knight? Una mujer cuyo historial, entorno, relaciones e impulsos la llevaron a ejecutar uno de los asesinatos más extremos de los que se tiene registro en Australia. Un crimen tan perturbador que el propio juez que presidió el juicio estuvo meses sin poder comer carne. Es 1 de marzo del año 2000. Scott Matthews, oficial de la policía de Nueva Gales del Sur, está de servicio cuando entra una llamada. John Price, un minero de 45 años, no se ha presentado a trabajar. Para muchos esto quizá no significaría gran cosa, pero Scott lo conoce. Sabe que es puntual, responsable. Alguien que simplemente no faltaría al trabajo. Y por eso, junto al sargento Graham Furlonger, se dirige a Aberdeen, una ciudad industrial de Nueva Gales del Sur donde la carne, el metal y el trabajo pesado lo impregnan todo. Allí vive John Price, y algo, sin duda, no va bien. Llaman a la puerta. Nadie contesta. En el marco, una mancha. Parece sangre. Uno de los agentes se agacha
Mira por el hueco de la correspondencia. Dentro todo está oscuro, muy oscuro, pero alcanza a distinguir una silueta suspendida en el arco de una puerta, algo que parece una cortina. Rodean la vivienda. Al costado de la casa, un trozo de carne tirado en el suelo. Van hacia la parte trasera. Fuerzan la puerta y logran entrar. Y entonces vuelven a ver aquello que estaba suspendido. Les bloquea el paso. Scott en un primer momento cree que es una manta, algo pesado, que alguien ha colgado en el marco de la puerta de la sala de estar. Lo toca para apartarlo, y al hacerlo siente algo frío. Baja la mirada. Su brazo izquierdo está cubierto de sangre. Durante un segundo cree que se ha herido al forzar la entrada. Pero no. No está sangrando. La sangre viene de otra parte, de lo que ha tocado para acceder al salón. Y entonces se dan cuenta. No es una manta, ni una cortina. Es piel humana, colgada como si fuera carne en un matadero. Por un momento el tiempo se detiene. Nadie dice nada. Solo el zumbido de la casa vacía y el peso de lo imposible. Avanzan con cautela, conteniendo el aliento, intentando comprender lo que acaban de ver. Alguien ha muerto allí, y no de cualquier manera. Llegan hasta la cocina. Allí una olla caliente aún sobre el fuego, una señal de que alguien ha estado cocinando durante la madrugada. En la mesa, 2 platos preparados, carne, verduras y 2 notas con nombres a su lado. Pero aún hay algo más, porque en medio de todo este silencio queda una pregunta sin respuesta. ¿Sigue el responsable de lo que acaban de ver aún en la casa? Suben por el pasillo. En una de las habitaciones encuentran a una mujer. Está tumbada en la cama. No responde. No se despierta. Está aturdida. Inconsciente. Quizá drogada. La sacan con cuidado. La colocan sobre el césped del jardín trasero. Llaman a una ambulancia. No hay nadie más en la casa. Solo el silencio. El peso de una escena del crimen imposible y el horror que se ha quedado atrapado en cada rincón. ¿Habrá sido esa mujer la responsable de todo aquello? Para entenderlo hay que retroceder, volver al inicio, a una infancia marcada por el miedo y una violencia que nunca abandona. Catherine Knight nace el 24 de octubre de 1955 en Tenterfield, Nueva Gales del Sur. Es una de las hijas gemelas de Barbara Rugan y Ken Knight. Su madre ya había tenido 4 hijos en un matrimonio anterior, pero no está claro si Catherine llega a tener relación con estos hermanastros. Lo que sí se sabe es que comparte su infancia con su hermana gemela y otros 2 hermanos biológicos. La convivencia con su padre es desde el principio una experiencia marcada por el caos y el sufrimiento. Ken es un hombre profundamente violento, dominado por el alcohol, que ejerce un control brutal sobre Bárbara. Las agresiones sexuales son la tónica general, además de las físicas. En sus entrevistas con psiquiatras, Catherine afirmaría haber sido víctima de abuso sexual por parte de 1 o posiblemente 2 de sus hermanos. También se sugiere que en una ocasión su padre habría participado en una situación similar con ella. Sin embargo, al no poder ofrecer detalles precisos sobre los hechos, uno de los especialistas dudaría de la autenticidad de sus declaraciones,
Pero a pesar de estas dudas, la mayoría de los psiquiatras que la evalúan terminan aceptando esto como parte de su historial. Catherine mantiene un vínculo muy estrecho con su hermana gemela Joy, pero no logra entablar amistades cercanas. Cambia de escuela con frecuencia y le cuesta adaptarse a su entorno. Es una niña insegura, tímida y retraída, pero su carácter parece estallar con una intensidad desproporcionada ante la más mínima provocación. Crece con un miedo constante a los hombres y a la posibilidad de sufrir otra nueva agresión sexual. Este temor sembrado desde temprana edad moldea profundamente su percepción del mundo y su manera de relacionarse con los demás. Desde muy pequeña algo en Catherine se quiebra. Aprende pronto que nadie va a venir a rescatarla, así que debe arreglársela sola. Vive bajo una amenaza constante y esa tensión la obliga a desarrollar sus propios mecanismos de defensa. Como muchos niños en situaciones similares, Catherine se disocia, se desconecta mentalmente de lo que ocurre a su alrededor, como si observara su vida desde fuera. Esta desconexión le impide desarrollar con normalidad emociones fundamentales como el amor, la empatía, la alegría o incluso la felicidad. Esas partes de sí misma quedan suspendidas o se pierden por completo. Catherine abandona la escuela a los 15 años siendo funcionalmente analfabeta. Apenas sabe leer o escribir. Tras un breve paso por una fábrica de ropa, encuentra lo que describe como su trabajo soñado: cortar despojos en el matadero local de Aberdeen. Proviene de una familia vinculada al oficio, así que no le resulta extraño este entorno. Su aptitud para la tarea es notable. Rápidamente es ascendida a deshuesadora, un puesto que requiere habilidad y precisión. Como parte del ascenso, recibe su propio juego de cuchillos de carnicero profesionales, que cuidará y conservará como una extensión de sí misma. El matadero no es solo un trabajo para Catherine, es una vocación que valida una fascinación preexistente por el desmembramiento. Allí, cortar carne y procesar cadáveres no solo es aceptado, sino valorado. Día tras día, la exposición a la muerte se vuelve rutina y esa desensibilización, combinada con la ira acumulada desde su infancia, forma una mezcla peligrosa. Encuentra una especie de placer perverso en la muerte. Aunque no cruza ciertos límites, el matadero le ofrece un escape parcial, un entorno donde su necesidad de sangre parece calmarse. Disfruta viendo sufrir a los animales, ver la sangre correr. Pero sobre todo, se recrea en el miedo reflejado en sus ojos. En 1974, una joven Catherine Knight conoce a David Kellett, su primer marido. Al principio todo parece ir bien. La familia la describe como encantadora, atenta, incluso divertida. Su cuñada, que convive con ellos un tiempo en Aberdeen, se lleva bien con Catherine, hasta que empieza a notar algo inquietante. Su ánimo cambia sin previo aviso. Puede estar contenta, cantando alegremente, y segundos después, estallar en una furia desmedida. Con David comienza un patrón que se repetirá durante años. Una violencia explosiva, impredecible y profundamente arraigada. La primera señal aparece la misma noche de bodas. Cuando David se duerme sin cumplir con sus demandas sexuales, Catherine intenta estrangularlo. Y no será un hecho aislado. Tiempo después lo golpea con una plancha y en otra ocasión David se despierta con ella sentada sobre su pecho, presionando un cuchillo contra su garganta. ¿Ves qué fácil es?, le dice con frialdad, sin apartar el arma. Luego pregunta: ¿es cierto que los camioneros tienen mujeres en cada pueblo? A los 20 años, Catherine se queda embarazada. Su hija Melissa nace el 11 de mayo del 76, pero la maternidad no mejora la relación.
6 semanas después intenta apuñalar a David con una botella rota de cerveza. Después de un tiempo, David la abandona y se muda a Queensland con otra mujer. Catherine no lo asimila. Poco después, testigos la ven empujando el cochecito de Melissa en un estado tan alterado que en algún momento parece capaz de lanzar a la niña a la carretera. La policía interviene y es ingresada en el Hospital Psiquiátrico de San Telmo, donde recibe antidepresivos por un diagnóstico de depresión posparto. 2 semanas después le dan el alta. Pero al regresar y comprobar que David no está, pierde de nuevo el control. Coloca a Melissa sobre unas vías del tren y se aleja. Por suerte, un hombre ve a la niña a tiempo y la rescata. Catherine es hospitalizada de nuevo, pero le dan de alta ese mismo día. Y menos de 24 horas después vuelve a perder el control. Aparece en casa de unos vecinos, diciendo que su bebé está enferma y necesita que alguien la lleve al hospital. Cuando Catherine vuelve a la casa para coger a la niña y los vecinos llegan inmediatamente después, ella coge un cuchillo y comienza a perseguir a una de las hijas adolescentes. La alcanza bajo un árbol y le hace un corte en el rostro. Luego toma a toda la familia como rehén y exige que la lleven a casa de la madre de David. Su intención es matarla. La familia la convence de detenerse en una gasolinera bajo el pretexto de que uno de los niños asmáticos necesita atención. El niño alerta inmediatamente a la policía. Cuando los agentes llegan, Catherine está armada con una barra metálica, fuera de sí, y amenaza con atacar a todo el que se acerque. Finalmente logran reducirla y es ingresada de nuevo en una institución psiquiátrica. Sorprendentemente, David y su madre se presentan en el hospital para recogerla. Después del alta, él accede a mudarse con Catherine a Queensland para empezar de nuevo. Pero el entorno no cambia nada. Su obsesión con los cuchillos, nacida en su época en el matadero, se intensifica. Los lleva consigo a todas partes y los cuelga sobre la cama. Si alguien le pregunta por ello, responde: así estarán siempre a mano si los necesito. Con más idas que venidas en la relación, Catherine convence a David de tener otro hijo. Pero todo sigue exactamente igual. Una noche su marido regresa tarde tras una competición de dardos. Al entrar, Catherine lo golpea en la nuca con una sartén y le fractura el cráneo. El hombre logra llegar a casa de una vecina antes de desplomarse y pasa una semana en el hospital. Su mujer lo convence de no presentar cargos, apelando al bienestar de sus hijos. En marzo de 1980, con 24 años, Catherine da luz a su segunda hija, Natasha. Pero la relación se deteriora aún más. Su comportamiento se vuelve más errático, especialmente cuando David pasa varios días fuera por trabajo. Y ocurre algo que, aunque inesperado, posiblemente le salva la vida. Cuando vuelve de una de sus rutas, encuentra la casa vacía. Catherine ha vuelto a Aberdeen sin avisar. Su relación termina en 1984. Después de su primer matrimonio, Catherine inicia una serie de relaciones marcadas por la violencia, el control y el miedo. Con cada una de sus parejas, los ataques comienzan pronto. A uno lo golpea por llegar tarde a casa, le destruye el coche y, en un episodio particularmente perturbador, degüella al cachorro de solo 8 semanas frente a él. A pesar de todo, terminan teniendo una hija. Pero la convivencia se vuelve insoportable. Ella intenta suicidarse, él huye temiendo por su vida y acaba con una orden de alejamiento después de que Catherine lo acuse de malos tratos. Con el tiempo, la hija fruto de este matrimonio efectivamente reconocería que hubo violencia por parte de su padre, pero él siempre sostuvo que era él quien estaba siendo agredido. La siguiente historia no es muy distinta. Catherine vuelve a formar una familia con otro hombre con quien tiene un hijo.
Pero como ya es habitual, las discusiones, los estallidos de agresividad y el desgaste emocional convierten la convivencia en algo insostenible. Esta relación tampoco sería definitiva, y poco después de la separación, Catherine inicia una nueva con un hombre llamado John Price, un minero divorciado y padre de 3 hijos, Rosemary, Rebecca y John. La fecha exacta en la que comienza la relación es incierta. Ella afirma que fue en 1994, mientras que John, el hijo de Price, la sitúa entre el 95 o el 96. Sea como fuere, las pruebas evidencian que no fue una relación estable ni pacífica. Al parecer hay violencia por parte de ambos, y Catherine incurre en múltiples actos de rencor y agresión. En uno de estos episodios graba un vídeo mostrando objetos que Price había supuestamente sustraído de su trabajo, incluido un botiquín de primeros auxilios. Más tarde, tras una de muchas discusiones, decide enviárselo a su jefe. Como consecuencia, John Price pierde su trabajo. Y Catherine lo admite sin reparos. Lo hace por venganza. En 1998, cuando John se niega a casarse con ella, la tensión se dispara. Al enterarse además de que ha dejado todo a su exmujer e hijos en el testamento, Catherine le exige $10,000 para irse. Pero él se niega. Y ella, en presencia de un amigo, lo amenaza. «Nunca me sacarás de esta casa. Te mataré primero». Aunque John en determinado momento llega a echarla, el ciclo de abuso continúa. Vuelven, pero ya no le permite vivir con él. En una de las reconciliaciones, Catherine le dice a una de sus hijas que si él la acepta de nuevo, será hasta la muerte. A finales de 1999, Price ya no quiere seguir, pero Catherine no está dispuesta a dejarlo marchar. El 27 de febrero del 2000 tienen una pelea especialmente violenta. No se sabe con certeza qué la provoca, pero la tensión acumulada estalla. Price se marcha a casa de un amigo y vecino, aún nervioso, y le cuenta: «Ella fue a por el cuchillo de carnicero, así que me largué». Confiesa que teme ser atacado por la espalda, y esa misma inquietud se la transmite a la policía cuando los agentes acuden a la casa después de la discusión. Él solicita ayuda para que Catherine sea echada de la vivienda, pero los agentes le explican que debe iniciar un proceso legal. Catherine, por su parte, muestra cardenales y niega haber usado un cuchillo, pero sabe que Price ha dado un paso. Habla con la policía y quiere alejarse definitivamente. Al día siguiente, John le dice a su jefe que se había despertado de madrugada con Catherine al pie de la cama, en silencio, con las manos detrás de la espalda. Cree que lleva un cuchillo. Salta de la cama y huye, pero aún así no abandona la vivienda. Teme que si él se va, sus hijos puedan ser los siguientes. Y advierte a sus compañeros de trabajo: si alguna vez no se presenta, será porque Catherine lo ha matado. Finalmente, el 29 de febrero, John solicita una orden de violencia aprendida en el tribunal de Scone. Quiere terminar la relación por todos los medios y evitar que Catherine vuelva a su vida y a entrar en su casa. Expone antecedentes de violencia. Cuenta que en una ocasión lo apuñaló en el pecho y que en otra amenazó con cortarle el pene. Pero Catherine también muestra sus propios hematomas a su entorno, a su hermana, sus hijas, su cuñada y a una amiga. Además, ese mismo día acude al médico, quien constata 3 marcas en el pecho compatibles con la presión de dedos y un pequeño cardenal en la mandíbula izquierda. Pero la relación aún no terminaría. Esa misma noche, hacia las 11:30, llega a la casa de John, quien ya está dormido. Catherine entra, enciende el televisor, se ducha, se pone un camisón de lencería negro, va al dormitorio y lo despierta. Llegan a mantener relaciones sexuales y luego él vuelve a quedarse dormido.
Catherine ataca a John mientras duerme boca arriba, utilizando un cuchillo de carnicero. Él se despierta, sobresaltado. Se levanta de la cama mientras ella le inflige más lesiones. Intenta escapar de su agresora. Sale del dormitorio y avanza por el pasillo en dirección a la salida. Pero Catherine lo persigue y lo apuñala por la espalda en varias ocasiones. Cuando se encuentra en el pasillo, todo indica llega hasta la puerta principal. La abre. Sin embargo, no permanece mucho tiempo fuera. Catherine consigue arrastrarlo de nuevo al interior, o menos probablemente, él vuelve por sus propios medios, y finalmente sucumbe a sus heridas en el pasillo, muy cerca de la puerta abierta que da al salón. Pasado un tiempo desde su muerte, Catherine arrastra el cuerpo desde el lugar donde fallece hasta la sala de estar. Posteriormente, desolla el cuerpo de John. Lo hace con una notable destreza, utilizando una mano firme y segura. La piel es retirada en una sola pieza, incluyendo la de la cabeza, el rostro, las orejas, los genitales y las piernas. Solo un pequeño fragmento permanece intacto. La parte superior izquierda del pecho, justo donde años atrás le había dejado una cicatriz con un cuchillo. Luego cuelga la piel en un gancho para carne fijado al marco superior de la puerta del salón. Poco antes de las 7:30 de la mañana del 1 de marzo del año 2000, decapita el cuerpo de John Price. Después, le rebana partes de las nalgas y en algún momento lo acomoda en el suelo con el brazo izquierdo apoyado sobre una botella vacía de refresco y las piernas cruzadas. Catherine lleva las partes extirpadas a la cocina y en algún momento, después de pelar y preparar varias verduras, cocina la cabeza de John en una olla grande junto con esos ingredientes, creando un repugnante guiso. Después hornea los trozos cortados de las nalgas. Luego los dispone en platos, acompañados de una salsa y las mismas verduras con las que cocina la cabeza. Uno de los trozos es arrojado al jardín trasero. Las pruebas no aclaran si es con la intención de alimentar a los perros o con algún otro propósito. De lo que no hay duda es del absoluto desprecio que demuestra con este acto. Junto a cada plato, coloca una nota manuscrita con vengativos mensajes. Los nombres de Rebecca, de 14 años, y John, hijos del fallecido, figuran junto a cada uno de ellos. También atraviesa con cuchillos fotografías de ambos. Una de las notas incluye la frase: «Si no puedo tener a tu padre, nadie más lo hará». Los crímenes que transforman el cuerpo en una exhibición macabra, en venganza servida en frío o caliente, no son casos aislados. En Podimo exploramos otros episodios donde el cadáver no es solo una víctima, sino una prolongación del mensaje, como Leonarda Cianciulli, que convertía a sus víctimas en jabón, o Ladislav Ogier, cuya violencia no se detenía ni después de la muerte, porque para muchos asesinos, el cuerpo se convierte en una puesta en escena.
La mañana del 1 de marzo del año 2000, un compañero de trabajo de John Price, preocupado por su ausencia y recordando sus preocupantes advertencias, se dirige a su casa. Al observar manchas de sangre en la puerta principal, alerta de inmediato a la policía. Los agentes que acuden al lugar se encuentran con una escena de una brutalidad indescriptible. Dentro de la casa descubren los restos mutilados de John Price y la macabra exhibición de su piel colgada en el marco de una puerta. Junto a su cuerpo se encuentra un cuchillo de carnicero, además de un afilador colocado sobre una tumbona. También hallan una piedra de afilar muy cerca del fregadero. Queda claro que el cuerpo permaneció tendido en el pasillo durante un tiempo. El gran volumen de sangre acumulada así lo indica, y también lo hacen las marcas visibles en las fotografías forenses. Manchas generadas por el contacto directo del cuerpo con el suelo, en los muslos, la espalda y la zona torácica, así como rastros del movimiento posterior. En el salón donde ha sido decapitado, se observa un gran charco de sangre y junto a él, el contorno de la cabeza. Se identifican además marcas de goteo que señalan su traslado hasta la cocina. La olla en la que es cocinada la cabeza todavía está caliente a una temperatura alrededor de los 40 o 50 grados a media mañana, lo que sugiere que su preparación tuvo lugar durante las últimas horas de la madrugada. Además de los macabros hallazgos, los agentes deben cerciorarse de que quien haya cometido aquel horrible crimen no continúa en la casa. Tras una inspección ocular por cada rincón de la vivienda, encuentran a Catherine Knight en la cama, inconsciente. Es trasladada al hospital de manera inmediata. La autopsia revela que John Price fue apuñalado 37 veces. Las heridas se extienden desde la parte superior del torso hasta las nalgas y aún más abajo, y fueron infligidas con un cuchillo de hoja larga y considerable fuerza. Muchas de las lesiones se concentran en la espalda, lo que indica que fue atacado mientras intentaba escapar, herido y aterrorizado. Es posible que hubiera más heridas, pero la magnitud del ataque y las acciones posteriores de Catherine sobre el cuerpo dificultan precisar cuántas más pudieron producirse, especialmente en la zona del cuello. Varias heridas alcanzaron órganos vitales: la aorta, ambos pulmones, el hígado, el estómago, el colon, el páncreas y el riñón izquierdo. La pérdida de sangre fue masiva. El forense determina que la decapitación fue realizada a la altura de la unión de las vértebras C3 y C4 con un cuchillo extremadamente afilado. La extracción fue limpia, con una incisión precisa. Cortar la cabeza de esta manera requiere destreza y un pulso firme. Lo mismo ocurrió con el desollamiento. La piel de John fue retirada con tal habilidad que tras la autopsia se pudo volver a coser sobre el cuerpo, revelando una metodología clara, precisa y profundamente macabra. Tras varios días ingresada, llega el momento de entrevistar a Catherine, y a última hora de la mañana del 4 de marzo afirma no recordar en absoluto los sucesos relacionados con la muerte de su pareja. Lo último que dice recordar es haber salido a tomar el té con su hija y con los niños al volver a casa. Sin embargo, poco después describe detalladamente los hechos relacionados con las relaciones sexuales entre ella y el fallecido la noche del asesinato. Durante el periodo en el que afirma tener lagunas de memoria, Catherine realiza diversas acciones que requieren planificación, destreza y conocimiento. Se ducha, se cambia de ropa, se lleva la cartera de John y conduce hasta su casa en McQueen Street, donde aparca el coche en el patio trasero. Además, extrae dinero de la cuenta bancaria de Price en 2 ocasiones, retirando $500 cada vez desde un cajero automático. Esta es la tónica general en sus declaraciones, hasta que finalmente, en una de las entrevistas, admite por primera vez haber matado a John, pero que lo hizo como resultado de la violencia doméstica que, según ella, había sufrido tanto con él como con sus anteriores parejas. No obstante, la exmujer de la víctima
Declara que la relación terminó simplemente porque no eran compatibles tras una convivencia prolongada. Y aclara también que él nunca fue violento, ni siquiera bajo los efectos del alcohol. Durante la investigación en casa de Catherine se revelan unos macabros intereses. En la sala de estar, la decoración habla por sí sola. Calaveras y cabezas de animales disecados, pieles, cuernos, machetes, rastrillos y herramientas del matadero cuelgan del techo, como si formaran parte de una exhibición cuidadosamente diseñada para incomodar. Desde niña, Catherine se había refugiado en la muerte. Mientras otros ven belleza en un cuadro, ella se siente atraída por lo macabro y disfruta además, generando miedo en los demás. Su consumo constante de películas extremadamente violentas, lo que para una persona que no comete esta clase de crímenes es tan normal, para ella no hace más que reforzar ese vínculo con la violencia. Durante el proceso se concluye que Catherine Knight había decidido matar a John Price antes del 29 de febrero del año 2000. Diversos elementos apuntan a una intención sostenida y una preparación consciente. Entre sus declaraciones a conocidos destacan frases inequívocas como «si mató a Pricey, me suicidaré después». O incluso «voy a matar a Pricey y a los 2 niños también». John, por su parte, compartió con su entorno el temor creciente de que Catherine lo asesinara. Además, en los días previos al crimen, la conducta de Catherine revela planificación. Cuando mostró sus hematomas a un doctor, según él, parecía estar principalmente preocupada porque se documentaran las lesiones. También, el 29 de febrero, había recuperado una videocámara que llevaba meses en casa de su hermana y grabó un mensaje para sus hijos, en el que decía «los amo a todos y espero volver a verlos». Organizó una cena y comentó «quiero que esta noche sea especial». Su hija Natasha incluso llegó a decirle «espero que no vayas a matar a Price y a ti misma». Esa misma noche dejó a sus hijos pequeños con Natasha sin ropa ni útiles escolares, ofreciendo excusas contradictorias. La conclusión es clara, no quería tenerlos cerca, ni en su casa ni en la de John. Todo apunta a que el asesinato no fue impulsivo, sino premeditado y meticulosamente ejecutado. Catherine afirma tener una laguna de memoria entre el 29 de febrero y el 1 de marzo, pero recuerda con detalle lo sucedido antes del crimen y la medicación que tomó. Los psiquiatras concluyen que esta supuesta amnesia no es compatible con un cuadro genuino. También afirma haber intentado suicidarse con medicamentos, pero los análisis revelan niveles terapéuticos de los fármacos que ella tomaba y cuya dosificación conocía. De hecho, en el hospital reconoció haber ingerido solo 2 pastillas. El 18 de octubre del año 2001, y ante la abrumadora evidencia en su contra, Catherine Knight se declara culpable del asesinato de John Price, tras haberse declarado inocente antes del juicio. Durante el proceso, la evaluación psiquiátrica es clave para contextualizar su estado mental. La acusada es diagnosticada con trastorno límite de la personalidad, pero todos los expertos coinciden en que este diagnóstico no tiene relación directa ni inmediata con el crimen. Según ellos, el asesinato, la mutilación y la manipulación posterior del cuerpo fueron actos premeditados, motivados por venganza y vinculados a sus violentas fantasías, las cuales estaban alimentadas en parte por su interés en contenidos macabros, como la película Resurrección, hallada en su domicilio, la cual muestra escenas de desollamiento, decapitación y cuerpos colgados de ganchos para carne. También afirman que actuó con frialdad, destreza y determinación, y que incluso pareció disfrutar de lo que hacía. Sostienen que comprendía perfectamente que lo que hacía estaba mal, pero que simplemente no le importaba. Que poseía la capacidad de controlarse y que pudo haber elegido no matar a John. Coinciden todos en que representa una amenaza constante.
Las palabras del juez durante la sentencia resuenan en toda Australia y capturan con precisión la dimensión excepcional del crimen. Describe los momentos últimos de John como un periodo de terror abyecto que contrasta brutalmente con lo que para Knight es un tiempo de absoluto disfrute. Esta dicotomía entre el sufrimiento extremo de la víctima y el placer sádico de la perpetradora resulta clave para justificar la severidad del fallo. La sentencia dictada el 8 de noviembre de 2001 marca un precedente histórico. Katherine Knight se convierte en la primera mujer en la historia de Australia en ser condenada a cadena perpetua, con la recomendación explícita de nunca ser liberada. En el sistema judicial de Nueva Gales del Sur de este momento, este tipo de condena está reservado para asesinatos considerados dentro de la categoría más grave, y el tribunal no alberga dudas de que los actos de Knight cumplen sobradamente con este estándar. Tanto el lenguaje utilizado en la sentencia como el análisis académico posterior enmarcan a Katherine como una figura monstruosa, alguien cuya crueldad justifica no solo la pena máxima, sino también su exclusión definitiva de la sociedad. En el año 2006, Katherine Knight apela a su sentencia, alegando que aunque su crimen es horrendo, no debería considerarse dentro de la peor categoría de asesinatos. Sin embargo, el juez reafirma la sentencia original, describiendo el crimen como espantoso, casi más allá de lo inimaginable en una sociedad civilizada. Actualmente, Katherine cumple su condena en el Centro Correccional de Mujeres de Silverwater. Afirma sentirse feliz donde está, porque por primera vez se siente segura. La trayectoria de Katherine Knight está marcada por un patrón consistente y escalonado de violencia que se manifestó a lo largo de su vida contra parejas, hijos y animales. Desde muy temprana edad, algo en ella parecía haberse fracturado. Bajo una amenaza continua y grave, los niños que experimentan un sufrimiento prolongado pueden desarrollar mecanismos de defensa como la disociación, una desconexión mental de la dolorosa realidad. Este proceso puede impedir el desarrollo normal de una gama completa de emociones, como el amor, la felicidad o la alegría, dejando una profunda cicatriz emocional y una incapacidad para formar vínculos afectivos saludables. Esta falta de desarrollo emocional temprano pudo haber contribuido a su posterior incapacidad para sentir remordimiento, empatía o culpa. La violencia de Katherine no fue un evento aislado, sino la culminación de un largo y progresivo historial de agresiones físicas y psicológicas. Desde los actos de poner en peligro a su hija hasta las agresiones con objetos punzantes a sus parejas, la escalada en la severidad y la depravación de sus actos es innegable. La deshumanización de las víctimas es un factor clave en la perpetración de violencia extrema. Al equiparar a una persona con un objeto o algo menos que humano, se facilita la negación de su autonomía y derechos, permitiendo infligir daño sin empatía ni culpa. En el caso de Katherine, John Price fue reducido a un objeto sobre el cual ejercer un control absoluto y sádico, despojándolo de su humanidad antes, durante y después del acto último. Trató el cuerpo de su pareja como algo que ser procesado y manipulado, de manera similar a los animales con los que trabajaba en el matadero. Esta predisposición a la cosificación es un precursor directo de la extrema mutilación post-mortem, indicando una lógica interna retorcida que ve a los seres vivos como desechables y sujetos a su voluntad. Este no fue simplemente un asesinato impulsado por la ira, sino un acto ritualizado de aniquilación simbólica. Al desollar a Price, Knight no solo lo mató, sino que le arrebató su identidad humana, reduciéndolo a una mera piel, un trofeo. Además, al cocinarlo lo transformó de persona a objeto de consumo, un acto de canibalismo simbólico que representa la máxima deshumanización. Y al intentar dárselo de comer a sus hijos, buscaba destruir su memoria y corromper el acto más fundamental de cuidado parental, extendiendo su control más allá de la muerte, hacia el recuerdo y la psique de sus seres queridos. Este fue el acto definitivo de control de Katherine, alimentado por su miedo patológico al abandono. Si no podía poseerlo en vida, lo aniquilaría en la muerte y en el recuerdo de quienes lo amaban.
La capacidad de Catherine para llevar a cabo algo tan depravado con aparente habilidad y el hallazgo del tribunal de su pleno disfrute indican un profundo desapego y un placer sádico. Esto eleva el crimen de un mero acto de rabia a un ritual depravado de dominación, ejecutado con una meticulosidad perturbadora. Para entender la teatralidad de este crimen y su puesta en escena, resulta revelador examinar una posible influencia externa. La película Resurrección, de 1999, cuya estética y simbolismo guardan inquietantes paralelismos con los actos cometidos por ella. Vamos a explicar brevemente de qué va la película para que entendáis dónde quiero llegar. Presenta una trama bastante oscura centrada en un detective que investiga una serie de crímenes en Chicago. En cada caso, el asesino amputa extremidades de las víctimas, quienes son desmembradas mientras están conscientes, un detalle que el asesino justifica como una forma de replicar el sufrimiento de Jesús. El objetivo final es reconstruir el cuerpo de Cristo con las partes amputadas a tiempo para el domingo de resurrección. Tanto el crimen de Catherine como esta trama exhiben una marcada teatralidad de la mutilación y un espectáculo de la violencia. El juez y los psiquiatras que analizaron este caso concluyeron que ella se inspiró directamente en la película, la cual ofreció un guión para sus fantasías y tendencias violentas preexistentes. No es que la cinta influyera en su maldad, pero sí le proporcionó una estructura y una justificación visual para expresarla. El crimen fue descrito, cito textualmente, como una recreación consciente de imágenes vistas en una película de horror, sugiriéndose que Catherine traspasó el umbral entre la fantasía y la realidad. En la película, la disposición de los cuerpos, la elección de las víctimas y el carácter metódico de los desmembramientos forman parte de una puesta en escena ritualística. De forma análoga, los actos de Catherine, desollar, decapitar y cocinar a John Price, adquieren una dimensión simbólica y de performance. La corte describió su culpabilidad como una monstruosa maldad, que se asemeja más al género de horror que al de la ley, subrayando así la naturaleza teatral del crimen. La coincidencia entre el tema de resurrección y el crimen de Catherine ilustra cómo la violencia extrema, especialmente cuando implica mutilación, puede convertirse en una representación diseñada para maximizar el impacto psicológico y afirmar un control absoluto. El desmembramiento como acto simbólico de profanación es central en ambos casos. En la película se emplea para reconstruir un cuerpo supuestamente sagrado en un acto patológicamente distorsionado. En Catherine representa la expresión más extrema de poder post-mortem, borrando la identidad de la víctima y reduciéndolo a un objeto. Su cuerpo se convierte así en el lienzo de un sadismo llevado al límite, en la afirmación última de su dominio. El caso de Catherine Knight se erige como un ejemplo extremo de psicopatología caracterizada por un patrón de violencia escalonada, sadismo profundo, la cosificación de la víctima y una notoria falta de remordimiento. Su historial, que incluye crueldad animal y agresiones graves a parejas, culminó en el asesinato y la profanación metódica de John Price, un acto que el tribunal calificó acertadamente como monstruosa maldad. Y este es el caso de Catherine Knight, una mujer que llevó su historia de trauma, rabia y descontrol hasta el extremo más inimaginable. Una vida marcada por la violencia, primero como víctima, después como perpetradora. El crimen que cometió no solo estremeció a Australia por su brutalidad, también obligó al sistema judicial a tomar una decisión sin precedentes: sentenciarla a cadena perpetua, con la recomendación expresa de nunca ser liberada. Su condena no solo refleja la magnitud del acto, sino también la necesidad de proteger a otros de su peligrosidad. Porque este no fue un arrebato, fue el resultado de una espiral larga, predecible y mortal. Otro caso cerrado más, pero aún quedan muchos por contar.
Desde el 11 de julio, Criminología en Serie continúa con una temporada exclusiva llena de nuevas historias, nuevos misterios y nuevos crímenes. Y si aún no estás en Podimo, puedes empezar hoy mismo, con 90 días gratis, desde el link en la descripción del podcast y este mismo episodio. ¿Te lo vas a perder?